Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bendiciones para todo el mundo, para todos aquellos que nos escuchan. Una vez más aquí con un tema muy especial que yo he querido preparar para todos ustedes. Vamos a hablar de lo que realmente es el diezmo. Eh, Nosotros cuando escuchamos hablar del diezmo en muchas iglesias parece que no han entendido nada. En este artículo veremos el tema del diezmo que dice la escritura desde el Génesis, este tema, y veremos si una persona le puede llamar maldita por no diezmar, como se enseña en muchos lugares. Por ejemplo, a la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús aquí en Ecuador se nos ha enseñado, cuando yo era miembro de esa secta demoníaca, pues ahí se enseñaba de que si uno no diezmaba estaba bajo maldición, le estaba robando a Dios, y para eso se cogen lo que dice aquí. Vamos a entenderlo según la palabra. A mí me gusta enfatizar así solo lo que dice la palabra. Si está fuera de la palabra, entonces yo no hago caso a nadie. Dice en Malaquías capítulo 3:10, dice: trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué nos quiere decir? ¿A quién se refiere? A ver, primeramente vamos a ver a quién se refiere. Dice, el día del juicio se acerca, dice, el pago de los diezmos es el título. Empezamos desde el 3, el capítulo 6. Porque yo, Jehová, no cambio por esto. Hijos de Jacob. A Jacob se le fue nombrado también como Israel. Si ustedes no se daban cuenta, de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, y todo este pueblo era los hijos de Jacob, el pueblo judío, de donde adoptaron todas las cosas, adoptaron los libros de la ley que fueron dados en el periodo de Moisés, todas esas 12 tribus de Jacob. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, no habéis apartado de mis leyes. Entonces aquí los está exhortando a quién. No es a nosotros los cristianos, no es a nosotros los cristianos directamente, es al pueblo de Israel, a la nación, toda la nación, dice. Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, habla de la nación, no dice de las naciones, está hablando única y específica. Entendamos bien lo que dice la Biblia para poder agarrar este versículo, este texto de la Biblia, sacarle fuera de contexto y hacerle un pretexto. Ahora sí nos vamos a ver lo que dice en el Antiguo Testamento. Por primera vez aparece la palabra diezmo en Génesis 14:20. Dice, fue cuando Abraham, después llamado Abraham, fue a batalla para rescatar a Lot, y en su regreso dio el diezmo de todo lo que obtuvo en la batalla al sacerdote Melquisedec. No estamos hablando de un salario, entendamos bien, no estamos hablando de un salario que estoy cogiendo mes a mes, y de eso fue una sola vez, de lo que se ganó en una batalla, como decir, me gano la lotería y doy, pero una sola vez. No se registra ni 2, ni 3, ni 4 veces, es más,
los esclavos o las personas que estaban bajo el servicio de Abraham, ninguno de ellos diezmó, y de aquí en adelante se escuchó, dice Génesis del 14 al 16, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. ¿Por qué ellos no diezmaron? Una pregunta, ¿por qué los criados de Abraham no diezmaron? Solamente lo hizo Abraham. Los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos en la noche en sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo y los fue siguiendo hasta Obá, al norte de Damasco. En el 16 dice, y recibió todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y la demás gente. En Génesis 14, del 18 al 20, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham los diezmos de todo, y le dio a Abraham los diezmos de todo ¿qué? De todo lo que se había recuperado en batalla, el botín de la guerra. Entonces esto entendamos que muchos hermanos apartados de la fe, de la realidad de la fe, apartados, que no quieren entender, dicen, se acogen solamente hasta aquí. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Pero de todo qué? De todo el botín. ¿Por qué? Porque razón, las personas como tontitos, discúlpeme la palabra, como tontitos, cogemos y le seguimos a un idiota parado detrás de un púlpito que le hace leer un versículo, pero no les hace leer el contexto, no les hace entender de qué se trata. Eso es no predicar la palabra, eso es torcer las escrituras. Entonces, ahora nosotros démonos cuenta cómo Dios va sembrando en nosotros. Ya, ahora entendemos lo que dice en Malaquías 3:10. ¿A quién se refiere? Es a ellos. Pero en Levítico, vamos a ver qué dice la Biblia en el pacto con Dios. Ya, Levítico, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra. Levítico 27, capítulo 27, versículo 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, a ver, estamos viendo, primeramente, ojo, de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá para quinta parte de su precio por él. Y todo diezmo de vacas y ovejas, de todo lo que pasa por la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aquí notemos que nunca dice un porcentaje de dinero. Cogerán y venderán todas estas cosas a los mercaderes. Los mercaderes cogerán y venderán y traerán la plata para los levitas, para los sacerdotes levitas. No, este diezmo era para la viuda, para el extranjero, o en otras versiones nosotros podemos leer que dice el forastero, que viene dando lo mismo. Para la viuda, el huérfano, para el sacerdote, para aquellos, los sacerdotes levitas son aquellos que se quedaron sin heredad, para gente que necesitaba la palabra, la gente pobre. Estamos entendiendo que el diezmo era para la gente necesitada, y Dios siempre ha tenido misericordia de los que necesitan. Así es que entendamos que el diezmo
primeramente, en ninguna parte de la Biblia así se discutan, así se paren de cabeza, así hagan lo que quieran. Los hijos del mal nunca van a entender esto, porque dicen apostatarán de la fe, dice en algunas, dice no, dice, por el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces las doctrinas de demonios son las que no están apegadas a lo que está en la Biblia. ¿Por qué? No quieren entender el contexto de lo que él realmente está diciendo. Ahora, mis queridos hermanos, un pequeño resumen. Ya entendemos lo que es en el Antiguo Testamento. Si nosotros queremos irnos a ver lo que fue de Jacob, fue un voto, ¿sí? También encontramos 3 tipos de diezmos dentro del el que se le da a Melquisedec una sola vez. El otro voto que no es más que solamente hizo Jacob, diciendo, y si volviere en paz a casa, es decir, si Dios le ayudara, con ese, él diezmará todo lo que tenía, y así lo hizo. No es una orden de Dios, es una petición humilde. Estos 2 diezmos fueron dados antes que Jehová diera al pueblo de Israel. Pero esto fue en acción de gracias, no fue una ordenanza, no fue algo que fue establecido como realmente, sí lo dice en el Antiguo Testamento, en la ley. Ahí sí, para el pueblo de Israel, para los israelitas, para los judíos, para toda esa gente, para ellos, para el pueblo elegido de Dios, para ellos fue ordenado el diezmo. Ojo, que si nos ponemos y nos adentramos a leer más sobre esto, vamos a darnos cuenta que solamente eran los que diezmaban, no todas las 12 tribus diezmaban, por si acaso no todas las tribus diezmaban, solamente lo que son los agricultores, los que vivían de la tierra. Habían otros que ejercían, por ejemplo, lo que es lo que es la carpintería, otros tenían otro tipo de obras. Entonces, como podemos ver o entender que Dios dijo a los que labran la tierra, para ellos sí era una orden, era un requisito para la ley de Dios. No todos ofrendaban, no todos diezmaban, como dice la Biblia. Los ganaderos, los que se dedicaban al ganado, a la crianza de ganado, como ovejas, vaquitas y todas esas cosas, y los que labraban la tierra, los agricultores, para ellos. Ahora, ¿qué es para nosotros los cristianos? Entendamos bien. Ya, vamos a leer algo otro, en Números 18, capítulo 18, versículo 21 al 24, aquí que yo he dado a los hijos de Leví. ¿A quién? A los hijos de Leví. No está diciendo a todo el mundo, ya, no está diciendo al mundo entero. A los hijos de Leví, todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, porque ellos cumplían un ministerio ¿de qué? Del sacerdocio, por lo cual ellos sirven el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo. Solamente quienes podían acercarse, solamente los levitas de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio de tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Por eso, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos.
Ahora ya me pregunto a aquellos pastores que se creen pastores, que predican la verdad, si ellos son levitas, para que pidan el diezmo. Ojo que el diezmo era una vez por año, y es todas estas cosas que yo estoy leyendo aquí en la Biblia. Lo que dice es que fueron granos, productos del campo, animalitos y todas esas cosas. Me pregunto si ellos piden ese tipo de diezmo o están enriqueciéndose de la gente ignorante que se deja llevar por este pasaje bíblico, que la gente no lee más atrás y nos dice a los hijos de Jacob. ¿Y cuáles son los hijos de Jacob? A los hijos de Israel. Pues Jacob luego ya no les llamó Jacob, ahora le dijo Israel. Tu nuevo nombre será Israel. Entonces entendamos las cosas como son. No pongamos las cosas fuera de contexto, sino que hay que poner algo fundamentado sobre la fe. Y todo aquel que es llamado por la fe predica lo que es la verdad, y no está con rodeos para mostrarte la verdad en la Biblia. Entonces se puede denotar el amor, la sinceridad, y Dios lo usa de esta manera. Entonces, claro que Satanás también te usa. También te usa Satanás, ¿ya? Pero ahora nosotros queremos ver y darnos cuenta lo que realmente dice. ¿Cuál fue el diezmo? El diezmo fueron. Por eso yo les digo a unos amigos que he puesto yo un tema en un lugar sobre el diezmo, para quién era. Ojo, le puse ahí, cuidado con lo que tú haces. El diezmo es para los judíos, para los cristianos es la ofrenda. Vamos a ver por qué es la ofrenda. Porque ya no se nombra del diezmo aquí en el Nuevo Testamento. Sí, ofrenda para los santos. Dice, ¿cuáles son los santos? Son todos los que están reunidos haciendo la voluntad de Dios. La ofrenda para los santos. Para los santos. Vamos a ver qué es lo que dice. Ya. Y vamos a darnos cuenta qué es lo que nos trata de decir aquí. En cuanto, dice 1 Corintios 16, en cuanto, ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de gracia. Cada primer día de la semana, no cada vez cuando haya culto. Por ejemplo, en algunas denominaciones, iglesias llamadas evangélicas, hacen cultos martes, miércoles, o hacen martes, jueves, sábado y domingo. Domingo hacen 2 cultos y cada culto están pasando el ofrendario. Aquí dice clarito, y hay que ser ordenados. Una iglesia tiene que ser de orden. Y, por ejemplo, dice cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana entendemos que es el día domingo, ¿ya? Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. Aquí sí ya estamos hablando de un trabajo, ya estamos hablando de algo que nosotros ya a futuro, Dios ya sabía que nosotros ya no vamos a estar solamente metidos en el campo, sino que en esta vez ya generaliza para todos los gentiles, para todos los que van a ser anunciados el evangelio, para todos ya le da los estatutos aquí al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se encarga de repetir o de anunciar la buena nueva de Cristo. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se encojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea que prácticamente no se quedaba ni en la iglesia, sino que esos donativos eran para otras iglesias, para otras obras que estaban abriéndose. Claro que también habría que dejarle un porcentaje dentro de la iglesia para, obviamente,
Claro, en ese entonces en la iglesia del primer siglo no había lo que es el impuesto de la luz, el alcantarillado, otras cosas, pero habían impuestos que se les debía a Roma, entonces todo eso había que pagar. De esa manera es que lo que ahora en nosotros estamos ya enfocados en el Nuevo Testamento. No te dejes engañar, amigo, tú puedes dar, querido hermano, tú puedes dar el 20, el 30, el 40%, no importa, si es que lo tienes no lo des porque esto no es obligatorio, ya no es obligación dar el diezmo. Si tú lo quieres hacerlo, dalo de corazón, si no, no lo des, simple. Pero es mejor que cojas el diezmo si es que quieres dar el diezmo, si quieres seguir siendo diezmador, diezma, pero llévalo al alimento a una persona que en realidad necesita, que no tenga padres, que sea huérfano, llévalo hacia una viuda, a una persona que le ves por la calle, que no tiene que comer, que no tiene que vestir, a ellos dáselo. Entonces verás que Dios te va a bendecir, porque para ellos fue específico. Para eso fue el diezmo, sino que estos pastores no quieren entender y quieren hacerle quedar a uno en ridículo, mientras que ellos son los que están quedando en ridículo en todas estas cosas. Así es que, mis queridos hermanos, será hasta la próxima. Entenderemos, vamos entendiendo algo, ¿no? Algo que yo sí he querido compartir con todos ustedes. Algo que realmente sí debemos entender. Debemos entenderlo muy claro. Ya, muy claro. ¿Sí? Si es que practicamos el diezmo, ojo, ¿a qué nos sometemos? Lo que la misma palabra dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, el diezmo fue obra de la ley, están bajo maldición. Lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Hasta el 11 le vamos a leer. Está bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro para hacerlas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si es que practicamos el diezmo, practiquemos también lo que es la circuncisión, practiquemos todo lo que es sobre la colección del diezmo en los campos, practiquemos lo que es dando de comer a la viuda, al huérfano, al extranjero y así, en sí, al necesitado, a los sacrificios que se hacían ahí en el tabernáculo, los sacrificios de los animales. Para eso Cristo ya bajó, para eso Cristo se ofreció una única y exclusiva vez. Dice, si practicamos el diezmo, solo el diezmo, y no cumplimos todo lo demás que está establecido en la ley, ¿en qué estamos? Bajo maldición, entendamos eso. Y permanecen todos este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá solo para ellas. Para la ley, ¿sí? Para las cosas. Cristo, oigamos bien, nos redimió, nos quitó, ya abolió, dejó atrás a un lado todas esas cosas de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ya, Cristo ya abolió todo esto. Entonces, ¿para qué nos estamos preocupando, mi querido hermano? Si el pastor te dice ahí, maldito, porque no vienes y no das el diezmo, estás pecando, es un mandamiento, es un mentiroso, un siervo de Satanás, porque no entiende la verdad y está adulterando la palabra de Dios, sacando textos fuera de contextos y haciéndoles un pretexto, y no te está predicando lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Empezamos desde aquí. Les exhortamos a todos estos pentecostales con cualquier nombre que se hayan puesto, empezando con estos mismos de aquí del Ecuador, que yo pertenecía a estos evangélicos apostólicos de nombre de Jesús, que andan pidiendo el diezmo. Yo fui un palpador y yo vi todo eso, que el pastor mismo decía, el que no
está diezmando no puede servir en la iglesia. Ya. Ahora entonces estamos yéndonos en contra, estamos yendo fuera de las cosas que realmente la Biblia dice. Y si nosotros hacemos, yo leí, si nosotros hacemos, ya, todo lo que la Biblia nos dice, entonces sí, realmente Dios está con nosotros. Mis queridos hermanos, no les canso más, nos vemos en un próximo video. No se olviden de compartir este video con sus amigos, darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal, que tenemos muchas cosas que aprender juntos. Tú y yo vamos a aprender juntos sobre algunos temas, sobre muchos temas que nosotros ignoramos tal vez por no llevar un adoctrinamiento correcto a lo que es la palabra de Dios. Vamos a entender cuál fue la iglesia que Cristo edificó. Vamos a entender los tiempos en cuando se fundaron los pentecostales y vamos a entender de quién se trata. Tenemos toda la evidencia aquí en nuestras manos. Tenemos todas nuestras los materiales, ya lo tenemos, dando gracias a Dios, reunidos. Entonces aquí un siervo del Señor que trata de llevar y ser la luz del mundo para todos y cada uno de ustedes que nos están viendo, hacerlos que abran el entendimiento hacia un buen futuro mejor, hacia el reino de los cielos, porque la predicación verdadera nace del corazón de quien nos la puso, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que mediante su Espíritu nos da el entendimiento para poder entender todo lo que nos dice. Que Dios me los bendiga y me los guarde y les dé todo el entendimiento para la gloria de Dios Todopoderoso.